Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Letras que Trastornan. Estamos acá en nuestro nuevo libro. Estamos muy felices, muy emocionados de seguir con la conversación. Hoy me encuentro con mi queridísimo Ricardo. Hola. Y con Pati. Hola chicos. Hola amigos. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Creo que no habíamos tenido la oportunidad con algunos y hace rato también que no hablábamos juntas, ¿verdad? Pero nos alegra estar aquí y ¿por qué no les parece si empezamos? Porque realmente ha sido un libro muy bueno. Estamos leyendo para recordarles Más allá de toda bendición. Se lo mostramos por aquí. De nuestro queridísimo Robert Morris. Bueno, no queridísimo, pero muy pilas Robert. Muy o tal admirado. vez sí. Gracias. Sí, admirable Robert Morris. Sí. Lejano, admirable. Exacto, gracias. Muy lejano. Muy lejano. Pero estamos... les confieso que me gusta mucho de los libros cuando te dejan una gran sabiduría, pero al mismo tiempo te enseñan cómo se hace. Porque de nada me sirve a mí encontrar la revelación divina si de pronto, ¿y cómo lo pongo en práctica? Pues porque ya sé lo que hay que hacer, pero ¿cómo lo hago? Y este libro realmente nos muestra esas dos partes. Tenemos como la sabiduría revelada, pero también estamos empezando hoy en este capítulo número 11, para los que nos están acompañando en la lectura, una cuestión más práctica sobre cómo podemos ejercitar todo lo que ya el autor nos ha dicho. Para recordar un poco, estamos hablando de mayordomía, de cómo deberíamos nosotros ser unos mayordomos fieles, y hoy empezamos a poner esto en práctica. ¿Les parece? Me súper parece. Me encanta cómo él aclara en las primeras partes, como que te da bases otra vez, ¿verdad? No es necesario que leas el primer libro para leer porque te da todas las basecitas y te dice, bueno, y aquí te voy a dar las claves, y te deja picado todo el libro hasta que llegas a este capítulo. Amigos, este es nuestro capítulo. Aquí es donde empezamos a palparlo. Yo recuerdo que cuando lo estaba leyendo, yo estaba así en mi camita, ¿verdad? Y en la noche, y solo Dios me habló un montón, y yo lo cerré y me senté, y mi esposo Daniel Aguilar estaba a la par, y lo asusté del zumbido que me di. No digo que exactamente estaba en este capítulo, pero justo estaba en la parte práctica, y vino una revelación muy grande en la parte financiera de nuestra vida a través de este libro, ¿pueden creerlo? Claro. Justo estábamos a punto de tomar algunas decisiones, y en base a esto, justo decía en una parte, por ejemplo, no te endeudes y no poder solventarlo con esa área, ¿verdad? Y yo, estamos a punto de endeudarnos y no podemos solventarlo en esa área. Creo que me acaba de hablar Dios a través de este autor, ¿verdad? Y qué genial poder tener como estas herramientas de ayuda en todas las áreas de nuestra vida, y esencialmente en las finanzas. Yo no sé cómo lo toman ustedes, pero siempre que llega estas fechas del bono 14, sí, del aguinaldo aquí en Guatemala, que se dan muchas ofertas y es una locura en los centros comerciales, a todos se nos pasa por la mente como, yo como que debería ir a darme una vuelta por allá donde venden la ropa, o endeudarme por ahí. Paréntesis, yo no recibo ni bono 14 ni aguinaldo, ¿verdad? De hecho, yo lo pago. Sin embargo, hay ofertas, entonces dan ganas de aprovechar. Y no sé, como me ayudó mucho este capítulo específicamente, porque hablaba sobre tener una meta en mente. Uh-huh. Y de hecho, justo con mi meta en mente de no voy a gastar en este momento, no me aparecía en ningún centro comercial ni en ningún lugar para comprarme las cosas. Necesito que me feliciten, por favor. Muy bien, felicidades. Muchas felicidades. Eres lo máximo. Muy bien, muy bien. A diferencia de Michelle, digamos, en algunos casos tal vez como puedes aprender y de cómo hacerlo, pero a mí me pasó cuando yo estaba leyendo de que eran como bofetadas que a mí me daban por cosas que tal vez también yo me había equivocado en mi pasado cercano, ¿verdad? Porque... Mi pasado ayer. Mi pasado hace un momento. Porque es verdad que hay muchas cosas que tal vez uno pues más o menos se lo han enseñado, lo ha medio aprendido, pero cuando ya entra en contexto de testimonios de personas, uno abre esa barrera que a veces uno tenía de pensar de que, bueno, pensé que estaba estancado, pero no tan estancado como pensaba. Pensé que tenía ordenada
mi esquema financiero por tener mi Excel ahí, ¿verdad? Pero no solo bastaba en eso, sino porque tal vez uno a veces hace énfasis en algún momento de que muchos hemos tratado la manera de vivir con lo que tenemos y no bajo lo que tenemos, ¿verdad? Claro. Y eso es algo que tal vez, por ejemplo, yo no lo tenía, porque yo me ajustaba a un presupuesto y no sabía lo importante que era ajustarme bajo un presupuesto mucho más bajo, ¿verdad? Del que tal vez yo estaba recibiendo. Pero sí, por ejemplo, para mí fue muy confrontante, ¿verdad? Confrontante porque soy de los que decía, tal vez escribirlo no va a ser como que tan relevante como siempre tenerlo en el teléfono, por ejemplo. Y me di cuenta que sí, pues, porque también incluso hace la mención de una universidad que tiene ese estudio, ¿verdad? Y que precisamente al escribir sus metas había un grupo de personas que salía como que... Lo lograban. Que lo lograba más. Y luego, en una segunda parte, el poder tener un plan de acción para esas personas lograban aún más un porcentaje. Y como tercera parte, no sé si lo vamos a tocar, ¿verdad? Pero el rendir las cuentas aún más, ¿verdad? Entonces, son cosas que se dicen tal vez y que uno dice, están trilladas y no quisiera como que por vergüenza, ¿verdad? De alguna manera es algo como muy personal. Pero si uno pudiera enfocarse en ese tipo de cosas, podría tener una mejor salud financiera. Claro. Y para que más o menos entren en contexto, el capítulo se llama Apuntar antes de disparar. Y tiene como un título bien obvio, un tanto obvio, ¿no? Y dice, pues sí, va, antes de disparar tienes que apuntar, pero es que realmente nos pasa, y no solo en las finanzas, yo creo que son cosas que nos pasan en toda la vida, sí. En todas las áreas de nuestra vida, perdón. Que realmente a veces solo caminamos por caminar y no estamos con la mirada fija a un lugar a donde queremos llegar. Y yo creo que es de vital importancia. Yo no sé si a ustedes en algún momento, pero yo recuerdo que hace muchos años yo lo escuché. Esto de escribe tus metas, apúntalo, ponlo en papel, hazlo físico, déjalo por ahí colgado. Y realmente yo creo que era demasiado inmadura en ese tiempo como para entender la riqueza de un consejo como este. Pero el autor te da el mismo consejo. No sé si se dan cuenta que de pronto dice, escribe tus metas, ponlas en papel. Y como bien decías, ¿verdad? Eso te ayuda de alguna forma a estar consciente de lo que querés y a avanzar hacia eso que querés. Porque tan fácil, yo no sé. ¿Alguno de ustedes de pronto hizo esto en algún grupo juvenil, célula, lo que sea? De la cápsula del tiempo. Estas cosas quiero para el otro año, y las apuntadas en la cápsula, la metías, la guardabas y alguien se olvidaba. Y luego se supone que a final de año regresabas a revisar qué decía, ¿no? Sí. Y ustedes me pasó como 3 veces, qué triste, pero se me olvidó lo que había apuntado, y cuando yo iba a revisar la cápsula, pues que sí la abríamos al final del año, yo esto me había propuesto. Nada que ver. No tenía nada ustedes, nada, pero yo ni uno, así, qué vergüenza, y solo guardaba mi papelito, ya ni se lo conté a nadie. Pero qué importante es que nos tomemos el tiempo de establecer metas claras. Se me vino un ejemplo, y porque si no después se me va a olvidar, pero todos conocemos a la iglesia Casa de Dios y todo lo demás, pero cuando vemos, digamos, los inicios, no sé si ustedes lo sabían, si no, pues lo comparto, de que ellos estaban en un Mac y se les vino la visión, ¿verdad? La visión que ellos plasmaron es ir a hacer discípulos a todos guatemaltecos, enseñarles a guardar lo que Jesús les mandó por medio de grupos en casa, en donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Esto lo basaron en Mateo 28:19 y Juan 15:13. Pero esto, digamos, para que hoy fuera ya una memoria para mí, dijeron, lo tenemos que escribir ahora. Y entonces le escribieron una servilleta de Mac. Entonces le pidieron a alguien que pudiera prestarles un lapicero, y esa servilleta de Mac se quedó como un monumento del museo, ¿va? Wow. Porque ahí mismo lo escribieron y supieron de que, o sea, puede que sea una revelación, probablemente sí sea algo de Jesús, de Dios y todo lo demás, pero también si no sos intencional como para poder plasmar lo que Dios te está revelando, lo que Dios te está diciendo que hagas, wow. También puede que tengas, se me olvidó, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, ese tipo de cosas. Hay una cosa aquí que dice... eso lo menciona Rick Warren, que es un amigo de Robert Morris, que dice: las personas tienen más dificultad para establecer metas que para lograrlas una vez estén establecidas. ¿Verdad? ¿Saben qué me parece bien curioso? Estaba pensando justo ahora.
cuando viene Dios y le revela a Moisés los 10 mandamientos. Entonces, que los plasma en piedra. Wow. Sí, En claro. piedra. ¿Se imaginan que solo le hubiera dicho, Moisés, bueno, esto es lo Ahí que... ¿te acuerdas? Ajá, no matarás, no robarás, o sea... Baja Moisés. A mí se me hubiera olvidado. Sí. Y Jesús, ¿y cuál era la séptima? No sé. Entonces, imagínense qué importante. Y desde ahí lo vemos. Desde ahí vemos la importancia de escribir, de plasmar nuestras cosas para poder avanzar hacia ellas. La verdad es que no pareciera algo tan sencillo ustedes, pero de las cosas más sencillas encontramos complicado. Grandes riquezas. De hecho, yo les soy sincera, a mí me cuesta mucho ponerme metas. Creo que lo expliqué mal. Se me es muy fácil soñar e imaginarme que voy a lograr hacer cosas y plasmarme 1000 metas. Sin embargo, me cuesta mucho colocarlas en papel. Me impresionó una vez que lo hice. La primera vez creo yo que conscientemente lo realicé y dije, bueno, voy a hacer mis metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. No, realmente no fue mi idea, fue de mi esposo y las hicimos. 2 años después leímos esta en una servilleta. De hecho, fue en la parte de atrás de una bandejita de comida que lo apunté y lo guardamos y cada una de las metas se cumplieron, pueden creerlo. Y fue de un plan de 2 años, ¿verdad? Y realmente no es que lo tuviéramos así como, esto vamos a hacer, esto también. Solo lo escribimos soñando, ¿verdad? Esto va a estar en el primer año, esto va a estar en el segundo y esto en el tercero. Ya cuando uno empieza a agarrar más confianza en la relación, ¿verdad? Porque no estábamos casados. Y ya casados lo leímos y justo todas lo habíamos logrado, ¿verdad? Gracias a Dios. Y vi el poder realmente de lo que nos hablan muchas veces en la Biblia, de tener como un objetivo, ¿verdad? Una meta en mente. Y ahorita que mencionabas a Moisés, justo en el libro mencionaban una parte del Nuevo Testamento donde habla Pablo en Filipenses. Dice, no, creo que lo hemos escuchado varias veces, hay canciones y todo. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Esa parte me encanta, porque es prosigo a la meta. No es que me conforme con lo demás. O sea, yo lo voy a apuntar, lo voy a plasmar para recordarme. Voy a proseguir a esa meta, al premio supremo llamado de Dios en Cristo Jesús, menciona Pablo aquí. Pero qué genial que en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos orientan, ¿verdad? O nos animan a que tiene poder tener un premio, tiene poder tener una meta. No es que lo vayamos a hacer por un premio o así como una ganancia, ¿no? Sin embargo, es bueno tener objetivos claros, creo yo. Creo que eso es lo más simple. Y sabes que recuerdo o pienso en una cuestión un tanto peligrosa cuando te escucho. Porque yo voy a plasmar mis metas, las voy a escribir. ¿Y qué pasa después? O sea, yo confío que el Señor las va a cumplir. ¿Qué dice Pablo? Y prosigo. No dijo, y me siento a esperar que se cumpla. No. Realmente, primer paso, voy a establecer metas, las voy a plasmar en algún lugar, no importa cuál sea. Es el recordatorio de hoy. No importa dónde las escribas, pero escríbelas. Pero después de eso, ¿qué sigue? No puedo quedarme yo esperando que mis metas se cumplan por sí solas, por puro milagro divino. Y es que, ¿saben? A veces nosotros como hijos de Dios, creyentes del Dios viviente, a veces cometemos ese pequeño error. Escribimos todo, decimos esto, soñamos, como bien lo dice, soñamos y luego le dejamos todo el trabajo al Señor porque un milagro va a ocurrir. Y el autor lo menciona en esta parte. Él decía... no se trata de soñar algo que es imposible. Y él lo hacía referente al área financiera. Por ejemplo, yo tengo una deuda ayúdenme con mis números porque sí soy malísima con esto. Por eso yo no me encargo de las finanzas en mi matrimonio. Pero, por ejemplo, yo tengo una deuda de 10,000 quetzales. Gano 1,000 quetzales al mes y yo espero solventar mi deuda en 2 años, aportando 100 quetzales mensuales. O sea... suena un tanto ridículo, ¿no? Entonces, pero yo lo apunté y yo creo en Dios y lo va a hacer. Sí, pues. O sea, necesitamos establecer metas
pero bien pensadas. Coherentes, ¿no? Coherentes, gracias, esa es la palabra. Necesito saber y luego no dejarle todo el trabajo al Señor, porque el Señor nos respalda, nos provee, pero es por algo que nosotros hicimos anteriormente, y eso me lleva a la segunda parte, ¿no? Yo voy a plasmar mis metas, me voy a fijar metas, pero luego voy a establecer un plan de acción. Exacto. ¿Qué voy a hacer y cómo voy a cumplir esta meta? Porque de nada me sirve solo saberlo si no sé qué hacer al respecto, ¿no? Y hace unos días estuvimos leyendo Santiago, y hubo una parte a mí que me estalló la mente después de relacionarlo con este libro y lo que mencionaba de plasmar las metas. Dice en Santiago 4:13, antes de llegar a la última parte de Santiago, me parece tan interesante que termine esta porción de la Biblia con esto. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, haciendo referencia a que hacemos planes de esto, de aquello, y nos quedaremos un año acá. Haremos negocios allí y ganaremos dinero, o solventaremos nuestras deudas, o agréguenle lo que usted planeó hacer. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Wow. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Y después menciona que lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello. Como Michi muy bien lo decía, creo que el plan está genial, ¿verdad? Meter el plan, por supuesto, incluir a Dios en el plan, teniendo en cuenta que en nuestra humanidad hay muchas cosas que de un día para otro se esfuman, cambian. Sí. Realmente no somos lo suficientemente buenos y mucho menos tenemos la soberanía de Dios para saber qué va a pasar de un día a otro. Teniendo en cuenta que Él sabe lo mejor para nosotros, debemos siempre accionar ese plan según el propósito que Dios nos dio aquí en la tierra. No, seguramente esos planes se esfumarían así rápidamente, ¿verdad? Y creo que si muchas veces hemos hecho planes, hablando de quien de repente lo haya hecho, lo haya probado en algún momento y hayan visto que se esfumaron, de repente realmente no era el plan de Dios para tu vida, sí, que siguieras ese plan o esa meta tal, ¿verdad? O no incluiste al Señor dentro de esos planes, ¿verdad? No se los entregaste antes de plasmarlos. Bueno, sí, y con base, digamos, a tu ejemplo de los 10,000 y 100 quetzales y demás, es muy importante, y hace énfasis en el libro, de que uno tiene que saber dónde está, ¿verdad? Uno tiene que saber dónde está. Y dice, antes que nada, ore. Claro, en primer lugar. Antes que nada, ore. Porque es importante también entregarlo, como dice Patti, a las manos de Dios. Y muchas veces nosotros, al menos en lo personal hablo, no he sido como muy sabio en las decisiones porque creo en mi humanidad hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, hay algo también en Santiago, es que Santiago está lleno de perlas, ¿verdad? Que dice Santiago 1, del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando de nada, porque la duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, están los dos extremos, y yo soy fiel creyente de que los extremos son malos, ¿verdad? De un lado para el otro, y que uno no tiene que, digamos, establecer metas tampoco para impresionar a otros, ¿verdad? De que, yo me las puedo, y que, digamos, de los 1,000 que gano, con base a tu ejemplo, yo lo voy a saldar en 10 meses, porque 1 por 10 son 10, ¿verdad? Entonces, 10,000, re bien. No, o sea, vas a planchar así horrible, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener metas bien establecidas, siempre sabiendo dónde está y a dónde quiere ir, ¿verdad? Porque al final el éxito de todo esto es ser específico con las metas, ¿va? Entonces, él ponía un ejemplo, ¿verdad? O sea, es diferente decir, quiero bajar 5 libras, por ejemplo, por decirlo así, y voy a proponérmelo en un mes. A decir, yo el 30 de julio voy a pesar 175, por ejemplo, que es mi peso ideal. Okay. Ojo al dato. Aquí plasmado. A esta hora y en este lugar, ¿verdad? Entonces es más fácil que alguien venga y pueda decir, mira, o sea, dijiste, creo que vas a pesar esto, entonces quiero saber cómo estás, o sea, y entonces es más fácil como que tener ese tipo de mecánicas. Y
y que son cosas, o sea, no podemos tener metas específicas o claras y realmente, y si no sabes cuánto pesas. También. O sea, imagínate, o sea, no sé dónde estoy parada. Y si no sabes cuánto debes, decía él. Entonces, ¿a cuánto les pasa que, uy, mi tarjeta de crédito, pero cuánto debes? ¿Cuánto necesitas pagar? ¿Cuánto? O sea, necesitamos ser conscientes. Y esto realmente me impactó muchísimo porque no solo tiene que ver con finanzas, con muchísimas áreas en tu vida. ¿Cuál es el pecado que realmente te está estancando en donde estás en este momento? ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es el problema? No sé, es que en todas las áreas de nuestra vida necesitamos nosotros reconocer dónde estamos parados, cuál es nuestro problema, cuál es nuestra necesidad. Y hasta que no hacemos eso, no podemos avanzar y establecer una meta clara para poder solucionar de alguna forma lo que yo estoy buscando. Y bueno, dijimos ahorita con Michi, bueno, escribir la visión, bueno, hacer un plan de acción. Pero, Pati, o sea, también hay que añadir rendir cuentas y solicitar ayuda, ¿va? O sea, yo creo que es importantísimo el poder tener a alguien con el que podamos rendir cuentas y de la misma manera, ya sea financiera, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida, que sea capaz de poder aconsejarnos, pues, no de alguien que esté más enyucado que yo, ¿va? O sea, y que me ofrezca planes de acción que ni siquiera su vida lo refleja, ¿va? Que te ofrezca invertir tu dinero para multiplicarlo, ¿es esto? Que si quieres ser tu propio jefe. Broma para los que están en eso, nada, son bromas. Qué buenísimo la parte que explicas tú, porque muchas veces tal vez nos da pena hablar de este tema, ¿verdad? O de cualquier otro. O de cualquier otro, claro. De ese tipo de pecados les vamos a llamar porque de repente tu pecado es la deuda. Porque la Biblia dice que no somos deudores de nadie. No deberíamos ser deudores de nadie. Dios no nos manda a ser deudores de absolutamente nadie aquí en la tierra. Y de repente ese es el pecado de las personas, de nosotros, perdón. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en libros como estos que nos pueden dar una luz, ejemplos humanos, ¿verdad? Como el que hablaba aquí. Si te da pena rendir cuentas y pedir ayuda, empezá de repente con un libro de estos, donde te dan muchos ejemplos de cómo la gente salió de deudas o cómo lograron ellos organizar su presupuesto. Nos hablaba de una pareja, me corrigen si no es exactamente así como lo voy a contar, pero nos hablaba de una pareja que estuvo endeudada por mucho tiempo, que lo menciona en este libro y en su libro pasado. Que ellos decidieron empezar a ordenar sus finanzas y que ganaban, por ejemplo, 1,000 quetzales y querían comprar o estaban pagando mensualmente del carro 2,000 quetzales, ¿verdad? Y es como, esto no cuadra con esto, entonces tenemos que vender el carro, estamos gastando más de lo que estamos ganando en el carro, vamos a venderlo y vamos a comprar uno de 300 quetzales. Así tenemos 700 para lo demás, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Le dijo la esposa. No, creo que fue el esposo. Nos falta el diezmo. Creo que no lo incluimos ahí. Tenemos que arreglar esto, ¿verdad? Entonces, de esos 1,000 quetzalitos, agarraron sus 300 para el carro, agarraron sus 100 para el diezmo y ordenaron sus finanzas porque también tenían familia. Y finalmente, de esos 1,000 quetzales, no solo dieron 100 de diezmo. Empezaron a dar 300, empezaron a dar 400 quetzales, empezaron a dar 500. Y no solo se vio reflejado en el diezmo que ellos entregaban, sino que en los ingresos que tenían. Finalmente pudieron duplicar y multiplicar de manera exagerada el presupuesto que ellos tenían familiar, arreglando sus finanzas primero, dándole a Dios lo que es de Dios. Porque seguramente muchas veces nos sucede que nuestro corazón no está bien cimentado o está puesto con los ojos en otras cosas, ¿verdad? Y no podemos servir a Dios, a dos dioses, no podemos tener dos cosas en nuestra mente que estén ocupando nuestro espacio. Y de todo corazón, a mí me pasaba mucho que no podía pensar en otra cosa que no fuera el dinero. Y por cuestión de no sé, de lo que escuchaba de mi alrededor, de mi compañía, empecé a cambiar esas compañías que tenía y dejé de pensar en eso. Lo he contado otras veces, pero me pasaba mucho que me sentaba en una mesa y todo lo que platicaban era acerca del dinero. Y realmente no es que estuviera metida en deudas o que estuviera ahogándome. Sin embargo, mi cabeza estaba llena de dinero, trabajo, y no era lo mejor. Hasta que, gracias a Dios, dentro de mi comunidad me hicieron notar que algo no estaba bien dentro de mis conversaciones y dentro de todo lo que guiaban mis acciones, ¿verdad? Porque puede ser también que seas tú
como me pasó a mí, que seamos esclavos al trabajo, ¿verdad? Porque todo en tu cabeza sea producir, producir, producir. Hay que ordenar también esas finanzas porque no es lo correcto, ¿verdad? Es por eso tan buena la parte de estar acompañado, y lo menciona el libro, ¿verdad? Que hay que rendir cuentas y saber no solo cuánto tienes de deudas, sino que dónde está tu corazón realmente. ¿Estás dándole a Dios lo que es de Dios? Porque el beneficio no es para Dios, el beneficio es para ti. Claro, y les quiero leer esta pequeña frase que tiene que ver mucho con lo que tú hablabas. Se dice: la vergüenza por la condición de sus finanzas evitará que obtenga precisamente la ayuda y el aliento que le darán la vuelta a su situación. A veces por esa pena que sentimos de compartir con alguien más, es que mira, estoy teniendo problemas con esto, o mira, no sé cómo manejar esto, y lo que van a decir sobre mí, porque como yo todas me las puedo, ¿verdad? Qué vergüenza que me miren que con algo no lo estoy logrando. Sí. Estoy perdiendo la bendición de alguien que realmente me puede instruir, me puede ayudar, me puede motivar, me puede dar la luz que necesito en ese momento, ¿verdad? Entonces, de verdad, animémonos a de pronto encontrar a alguien que, como bien lo dijiste, sea sabio en el tema, ¿verdad? Porque de nada me sirve preguntarle a alguien de algo que pues, realmente no conoce, ¿verdad? Y como bien lo decía Pati, hay muchísimo material. Hoy en día hay tantos cursos en línea, presenciales y en todos lados sobre las finanzas y de cómo manejarnos correctamente. Pero quiero avanzar un poquito más a un tema un poquito más profundo y tiene que ver con lo que decía Pati. ¿Cuánto es suficiente para mí? Uh-huh. ¿En qué momento y no sé dónde escuché esta pregunta hace poco, ¿en qué momento estoy satisfecho uh-huh. con lo que tengo? Y es que esto tiene que ver con el contentamiento, y esta palabra es tan compleja porque contentamiento no quiere decir que lo tengo todo. O sea, contentamiento tiene que ver más con mi actitud hacia las cosas que tengo y hacia las cosas que suceden, que al revés, ¿no? Que lo que las cosas provocan en mí. Y yo creo que para encontrar contentamiento debo aprender a ser feliz con lo que tengo. Porque definitivamente hay quien tiene muchísimo menos que nosotros. Y saben, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero siempre yo he sido como bien melindrosa, bien picky para comer algunas cosas, y mi mamá era no como... solo para comer. Y para otras cosas. Digo para otras cosas. Digo calladito. No, nadie lo tenía que escuchar. El punto es, mi mamá siempre me decía, pero es que hay niños, me decía, yo recuerdo, que no tienen que comer, sí. Y tú aquí te quejas de las verduras que tenés. Y nos puede pasar ahora. Realmente estamos viendo las bendiciones del Señor como algo tan cotidiano que se nos olvida que hay personas que no tienen esa bendición. Lo damos por sentado, ¿eh? Claro, el plato de comida que tenés hoy, pues tenemos que comer, ¿verdad? Pero tú no sabes que hay gente que realmente no está comiendo el día de hoy. Hay gente que no tiene cómo taparse, dónde vivir, y realmente las bendiciones que el Señor nos da son increíbles y son infinitas. Y necesitamos abrir nuestros ojos hacia esa bendición y empezar a vivir una vida en contentamiento. Te voy a, si me permitís, leer cabal lo que dice la Biblia acerca de lo que dijiste. Específicamente porque creo que es importante. Dice que pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? No habla de una situación buena o mala. Sé vivir humildemente, y recordemos que cabal en los podcasts pasados pues dejaron claro de que humildad no tiene que ver con pobreza, ¿verdad? Exacto. Sino que sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, sé también tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, y para tener abundancia como para padecer necesidad, porque también hay vacas flacas, pues, claro. Y no por eso uno, es que de plano estás mal en la iglesia, o que el diablo te tiene tomado. No, pues, o sea, también hay momentos de necesidad, y pues termina con lo que ya conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses de 4-11. Y yo creo que con lo que decía Pati de poder ordenar sus finanzas, es importante que también enfaticemos en que Dios no es una moneda de canje, claro. ¿verdad? En que, por ejemplo, si, digamos, el ejemplo que dio Pati, que hace énfasis en el libro, no quiere decir de que sea lo mismo me va a funcionar a mí, ¿verdad? Y que ese sea el método para poder multiplicar mis ganancias, porque esto no es un sistema piramidal en lo que Dios, me invertiste más, te doy más. Y es así, no, o sea,
Dios nos va a bendecir porque es justo y es su promesa, lo dice en Mateo 6:33, ¿verdad? Que si buscamos su reino, Él nos añadirá mucho más, las cosas que también de alguna manera ignoramos, pero que yo lo veo así, no sé, Dios lo va a hacer porque le place, ¿verdad? No porque lo tenga que hacer, ¿verdad? Porque igual en esta vida estamos de pasada, pues, y creo que es importante saber escuchar a Dios, confiar en lo que también está en su palabra, para que no se llene nuestro corazón de afán, ¿verdad? De ese afán, porque en la Biblia dice, o sea, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Totalmente. No es el dinero, o sea, es el amor al dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer es sanamente administrar nuestras finanzas, saber de que el dinero es importante, porque no podemos ser irresponsables y decir, no, es que el amor al dinero, o sea, y el dinero, no, o sea, el dinero lo tengo, es un medio, y como muchos dicen, o sea, el dinero es un buen siervo, me corregirán, pero es un pésimo amo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues eso quería decir. Y sabes, incluso el autor lo menciona muchísimo, que la razón de que él haya escrito este segundo libro es porque se topó muchas veces con que había quien leyó el primer libro y le decía, mira, yo hice esto tal cual lo dijiste en el libro y no funcionó. ¿Dónde están mis ganancias? O sea, no sirve lo que estás vendiendo. Definitivamente lo último que yo voy a pensar es en el Señor. Pero una persona que tiene su corazón en el Señor y que lo pone a Él por sobre todas las cosas y lo honra de una y mil maneras, definitivamente el Señor va a decir, bueno, tú eres el medio por el cual yo voy a bendecir a mi iglesia. ¿Y cómo lo hace? Bendiciendo a la persona. Porque esta persona con un corazón correcto no le va a costar nada ser generoso, dar, cumplir, obedecer. Pero imagínate una persona que realmente no tiene en su corazón la base del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué va a pasar? En lugar de ser de bendición para otros, va a ser perdición para él mismo, ¿me entienden? Entonces es bien importante que aprendamos y que no hagamos esto con el fin de encontrar, no, es que yo doy mi ofrenda porque el Señor me tiene que regresar 7 veces. Ajá, sí. O te voy a ayudar a ti con esto porque el Señor me dijo que me va a multiplicar. Porque cuando no suceda, te vas a enojar con el Señor, pero realmente el problema está en tu corazón y necesitamos estar pendientes de eso en nuestra vida. Y sin embargo, la Biblia nos enseña cómo Él nunca nos va a dejar sin nada de lo que necesitemos. Jamás, justo el pastor en la prédica del domingo mencionaba, creo que él fue el que lo mencionó, si no, alguien en prédicas de toda la semana mencionaba que cómo Dios le da comida a las aves del cielo. Ellos son los animales que menos acumulan alimento de todos los animales que puedan haber. De hecho, andan en todos lados sin acumular alimento y es más, tienen bebés todavía. Y si ellos no acumulan alimento y Dios les provee, ¿cómo más no a nosotros que somos su creación a imagen y semejanza, ¿verdad? Y sobre toda la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero vengo yo en opinión como Pati Sosa. Aquí estoy ya fuera del libro, opinión Pati Sosa. Dios es muy misericordioso y Él nos da opciones, nos da mucho amor y nos revela su amor de diferentes formas y aún así nos da herramientas para que podamos ordenar esta parte de nuestra vida. Y Ricardo mencionaba algo bien chilero al principio del podcast y era algo de vivir debajo de nuestras posibilidades. Esto es algo que a mí me encanta. Al momento de que yo lo descubrí, me gustó muchísimo la forma en la que suena primero vivir. No, mentira. No me gusta en la forma en la que suena feo. Pero practicarlo es muy bueno porque te da paz. Sí. Te permite ayudar cuando tú querrás ayudar. Te permite tener una libertad económica como ninguna otra. Y realmente creo que fue revelación de Dios sobre mi vida esta frase de vivir debajo de tus posibilidades, porque ya no estás de no puedo ayudar a esta persona o surgió un imprevisto, ¿verdad? Creo que esa es una forma muy práctica en la que yo he vivido o he aprendido a manejar mis finanzas y es una buena recomendación hablando de cosas prácticas y no es que solo yo me lo haya inventado. En el libro, en el capítulo 4, de hecho, mencionaba cuáles son los 3 pasos que los mayordomos hacen. Y el primero es que
gastan sabiamente. El segundo es que ahorran y el tercero es que dan. Esto no lo dice en el libro, esto ya es Patizosa. Si vivís debajo de tus posibilidades, vas a gastar sabiamente, vas a ahorrar y vas a dar. Estás actuando como un buen mayordomo. Para mí esta es una forma práctica de poder seguir tal vez un patrón adecuado dentro de mi economía familiar, tal vez se podría decir, y que yo tengo la certeza y la confianza de que si yo sigo la obediencia de lo que Dios me manda a través de su palabra, Él nunca me va a dejar y cosas buenas van a estar esperando. Claro. Y seguramente esas metas y ese propósito que Dios puso en mi camino lo estoy siguiendo, ¿verdad? Porque estoy haciendo lo que Él me manda a hacer. Por lo menos en mi humanidad estoy intentando hacerlo de la mejor manera. Siempre viendo la misericordia de Dios en medio de todas las cosas. Porque no somos perfectos, claramente, ¿verdad? Y dentro de unas conversaciones o dentro de unos ejemplos, ¿cómo fue que dijiste? Dentro de las personas que rendís cuentas, tú vas mejorando esa área. Pero me pregunto, si a nosotros que tenemos a Dios en medio de todo esto nos cuesta, imaginemos a las personas que realmente no tienen una revelación de Dios, no tienen a una persona que te diga, mira, ¿cuánto es que debes en la tarjeta? O sea, yo sé que somos amigos, pero yo te quiero ayudar respecto a esto, ¿verdad? Y se están comiendo esta vida de bendición. Y no es una vida de bendición porque es una vida de millonetas. No es eso. Es una vida con propósito. Una vida donde encontrás el camino y el propósito de Dios. Y podés vivir en libertad financiera. Podés vivir en alegría. Podés vivir en comunidad. Podés vivir sirviendo a Dios sin limitaciones. Porque, ¿qué sucede? Que nuestro corazón descontento o nuestro poco agradecimiento nos hace siempre querer más. Y esto nos lleva a las deudas. Nos lleva a pecar robando, no sé, mintiendo, teniendo trabajos ilícitos, etc. Y esto solo te va a limitar a tu servicio a Dios, te va a limitar en dar, te va a limitar, y tu vida de bendición viene. Siempre la misericordia de Dios puede entrar a través de cualquiera de estos casos, ¿verdad? Sin embargo, podemos hacerla más fácil. Claro, y es que voy a resaltar una palabra importante que dijiste y es aprender. Porque es que esto es algo bien complicado y para aprender, ¿qué necesitas? Practicar. Y, ¿saben? Es bien fácil acomodarse a un estilo de vida. Por ejemplo, yo gano 100 quetzales. Yo fijo, me puedo acomodar re bien a vivir con 100 quetzales. Me aumentan. Yo, 100 pesos. Sí, se puede. Va, imagínense que me pagan más y me dan 150. Yo les aseguro que ese mes yo me acostumbro a vivir con 150. Claro. Y vivía con 100. Claro. Pero ahora son 150. Y ya luego digo yo, híjoles, pero ya no me alcanza con esto, ¿verdad? Entonces de repente tengo un aumento y vivo con 200. Y de pronto me acostumbro tanto que luego los 200 ya se me hacen como, estoy bien justa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me he acomodado y eso es súper fácil. Ni te das cuenta cómo te acomodaste a un estilo de vida diferente cuando vivías con 100. Y realmente esto es una cuestión práctica, es decir, bueno, no, sí puedo vivir con 100, puedo seguir, no voy a cambiar esto, porque a veces subimos nuestro estilo de vida con cosas que son innecesarias, como el ejemplo que daba el autor y que nos contabas tú, ¿verdad? Yo no necesito un carro último modelo, yo necesito un carro que me lleve, me traiga y que no se quede tirado. Y eso me sale mucho más económico que un carro último modelo. Ah, no, pero como yo quiero aparentar otras cosas, que fue otra de las cosas que mencionamos, ¿verdad? Queremos aparentar algo que no somos, porque como nuestro círculo definitivamente se mueve en otro ambiente, nosotros también, ¿verdad? Y eso nos lleva a, pues, acomodarnos a un estilo de vida que no nos pertenece. Pero sin duda alguna podríamos vivir con menos. Pero es cuestión de aprender y muchísima práctica. Hay algo que dice el libro que me voló la cabeza, que yo lo dejé aquí marcado, porque dice, cuando usted es una persona envidiosa, comienza a querer que otros le envidien, ¿verdad? Y cuando usted es una persona, y es, digamos, con todo lo que platicamos, el famoso, cuando tenga le voy a dar a Dios, ¿verdad? Y es que eso nunca va a llegar. Si cuando me sobre voy a ayudar a alguien más. Exactamente, cuando me gane la lotería, me gano 3 millones y uno va para la iglesia, ¿verdad? Y eso no sucede, ¿verdad? Eso no sucede porque yo casi que puedo, digamos, en lo personal, dar fe de que el tema de las finanzas es un hábito, ¿verdad? Que uno tiene que formarse. Tal vez al principio, si uno está como muy amarrado a las finanzas y realmente tiene amor al dinero, uno tiene que forzarse a hacer esos hábitos
para que luego uno pueda desprenderse de eso. Cuando uno logra desprenderse, ya es más fácil dar. Ya es más fácil decir, bueno, o sea, en realidad esto le pertenece a Dios. Esto le pertenece a Dios porque no de la noche a la mañana va a ser de que, digamos, con el ejemplo que dabas, que daba el libro, de que primeramente dio el 10%, luego el 15%, luego el 20%. Y uno dice, bueno, ya finalmente él ganó 1.2 millones de dólares aproximadamente, esta persona que estaban citando. Sí, cualquiera. Y ya daba el 40% de eso. Y uno dice, sí, cualquiera. Pero no, o sea, él empezó con poco. Claro. Y eso es lo que Dios premia. La obediencia. Y en esa obediencia muchas veces es cuando uno, pues no probablemente sea adinerado, no probablemente tenga resuelta la vida. Y es por eso de que Dios premia en nuestros desiertos o dificultades la obediencia que nos cuesta, ¿verdad? Que puede decirnos, no, o sea, en realidad te está costando, Dios, yo te voy a premiar. Porque, por ejemplo, en lo que decía antes, de que si nosotros buscamos, que dice la Biblia, el reino de Dios es su justicia, entonces estamos buscando ser justos, ¿sí? Entonces, pero David también en una parte dice, yo no he visto justo ni su simiente que mendigue pan, claro. ¿verdad? Entonces, quiere decir de que entonces si nosotros buscamos ser justos, jamás nos va a hacer falta nada, porque Exacto. Dios es nuestro protector. Y saben, voy a regresar con eso a cómo empezamos. ¿Se acuerdan? Porque dijimos que, aunque estamos hablando de cuestiones prácticas, esto en ningún momento tiene nada que ver con sacar al Señor de la ecuación. Al contrario, lo primero que nosotros necesitamos es incluir a Dios en absolutamente todo, en dejar que Él gobierne nuestra vida. Y después de eso nosotros somos obedientes a lo que Él nos dijo, practicamos los sabios consejos pues que Él nos ha dado, y entonces ahí es donde empezamos a ver la mano milagrosa del Señor. Como bien se los dije hace un momento, no se trata de voy a plasmar mis metas y dejo que el Señor se encargue, porque a veces lo que escribí no tiene coherencia, ¿no? Uh-huh. Pero cuando lo que yo escribo tiene coherencia, cuando yo he confiado en el Señor por sobre todas las cosas, cuando yo busco su reino antes que mi plenitud, definitivamente la mano del Señor va a intervenir en todo tiempo. Y si yo estoy haciendo lo que es correcto, si yo estoy llevando mi vida conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que dice su palabra, yo puedo estar plenamente confiado en que el Señor no me va a dejar. Sí. Su palabra dice, o sea, si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más yo que soy su padre les voy a dar a ustedes, ¿no? O sea, realmente esa parte me impacta a mí muchísimo. Pues para mí que soy madre, yo todo el tiempo quiero lo mejor para mis hijos. Wow. Y aunque estoy muy enojada con alguno, lo que me pide se lo quiero dar. Pero también es parte de enseñarles a agradecer lo que tienen. Entonces yo creo que si así nuestra mente humana como padres funciona, imagínense a nuestro Padre Celestial. Definitivamente Él no quiere que estemos pasando penas, Él no quiere que pases hambre, Él no quiere que estés afligido, como decías, o sea, es parte de la vida, que de repente el Señor, dice, es hora de pulir esta área en tu vida. Exacto. Y necesitas atravesar por ciertas situaciones para que aprendas cómo es y que más adelante no te cueste más y no te duela más lo que hoy te estoy enseñando. Entonces, agradezcámosle al Señor y confiemos, aunque hoy estemos atravesando por una situación complicada, confiemos en que el Señor puede intervenir en absolutamente todo, y que si yo estoy obrando conforme a lo que me dice su palabra, puedo estar segura y confiada de que nada me va a hacer falta. Y sintámonos gozosos en esta prueba, dijo Santiago también. Sabio Santiago. Salve Santiago. Y me gusta mucho lo que decís, porque nuestro papá nos quiere enseñar, y creo que por eso no es sencillo, porque se puede escuchar fácil, pero realmente no es sencillo. Me gustaba mucho hace un par de capítulos que Sarita contaba cómo aprendió ella a administrar el dinero de su casa, proveniente de alguien más. Ella podía ver la mayordomía a través de eso. Y quería contarles cómo aprendí yo, mi testimonio. Y que lloremos. No, uno de muchos, ¿verdad? No, como cada quien vive esto de diferente manera, ¿verdad? Claro. Yo pasé estudiando mucho tiempo de mi vida,
La mayoría. De hecho, llevo estudiando más de lo que llevo, no sé, ejerciendo en mi profesión, ¿verdad? Y fue muy impactante para mí, al finalizar mis estudios, empezar a generar dinero. Fue un impacto muy grande porque realmente es como tú decías, de que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Es como, bueno, ya empecé a generar, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Como siempre estuve bajo la tutela de mis papás, siempre estuve bajo ojos que no eran míos, manejando un dinero que no era mío, y si tenía más de algo, pues no lo administraba de la mejor manera, ¿verdad? Siempre mis papás intentaron inculcarme esta parte y yo les agradezco muchísimo. Y ellos me daban una cantidad mensual para que yo pagara mi gasolina, las copias de la universidad, mis materiales, etc. Y como puedan imaginarse, todo administrado al revés, ¿verdad? Y a las patas y todo, ¿verdad? Y inventándome yo cómo daba el diezmo, inventándome yo cómo daba la ofrenda, inventándome, ¿verdad? Pero según yo lo hacía bien. Hasta el momento que empecé a trabajar y vi que algo estaba bien raro, ¿verdad? Porque sentía yo que como, esto no puede ser así, yo creí que lo iba a disfrutar más, pensaba yo, como, sentí que cuando ya iba a ser independiente iba a ser más divertido. Y era, porque no es sencillo, claro. No es que sea sencillo. Veo la mano de Dios, como les contaba, en muchas cosas, pero sé que esto no es sencillo y es por eso que Dios lo menciona tanto en la Biblia. No es casualidad que hayan más de 2,300 versículos en la Biblia respecto a las finanzas, y es porque Dios quiere trabajar en esta área de nuestra vida. Dios quiere que le prestemos atención. No es porque sea lo más importante, para nada, porque Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que hay en este mundo, pero algo nos quiere enseñar a través de esto, y esto es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Si ustedes pudieran dar un consejo final o un comentario final de lo que aprendimos respecto a estos 2 capítulos muy buenos en su vida práctica, según su estilo de vida, porque definitivamente los 3 tenemos diferentes estilos de vida, ¿qué les dejarían? ¿Qué dejarían el día de hoy? Bueno, yo empiezo. Yo creería que el secreto es comenzar, ¿no? O sea, al menos poder plasmar, como lo habíamos dicho, saber dónde está uno, el poder ser coherente y luego ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso bastaría para mí, o sea, el poder ser sensato en lo demás y tener mucho cuidado, porque en ningún versículo de la Biblia, espero no decir aquí una barrabada, Dios se pone, no digamos a la par, pero dice o adorás a Dios o me adorás a mí o adorás al dinero. Y es por eso mismo que Pati decía antes, de que es demasiado importante, no porque Dios sea semejante a, sino porque nosotros, hablo por mí, a veces somos como muy humanos y nos vamos, pues, o sea, porque todos los placeres del mundo están con base al dinero, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando también empecemos a recibir las bendiciones de Dios, porque es importante poder saber administrarlas igual en la abundancia, ¿verdad? Claro, yo creo que lo que dices tiene mucho que ver con lo que también ya el autor mencionaba, que es la idolatría. Es muy fácil ser idólatra del dinero y pues caer en estas situaciones. Pero personalmente a mí me gusta muchísimo en profundizar, ¿sí? En pensar en mi vida justo ahora, ¿sí? Y todo eso que yo deseo, porque todos deseamos cosas, soñamos cosas, queremos cosas y estamos constantemente imaginando, sí, y si cambiara el carro, como que ya me hace falta una compu nueva, un teléfono, o sea, todos. Pero que realmente profundicemos en cuánto más necesito, cuáles son las verdaderas riquezas que el Señor ha puesto en mi vida y en mis manos. De verdad estoy viendo la grandeza de Dios en mi vida o me estoy dejando como deslumbrar por aquellas cosas, pues, que al final son pasajeras. El autor también lo decía, ¿verdad? O sea, no te vas a llevar absolutamente nada. O Correcto. Sea, cuando te vas, te vas. Uh-huh. Y todo lo que hiciste aquí se quedó. Uh-huh. ¿De qué me sirve a mí pasar la vida trabajando y matarme por tener tantas cosas materiales? Perderme el tiempo con mis hijos, qué sé yo, desperdiciar mi vida haciendo si cuando me muera al final. ¿Y qué dejé yo? No, es que mi mamá siempre estuvo lejos, ausente, trabajando, qué sé yo. Cuando realmente las cosas que verdaderamente importan están ahí, uh-huh. ahí enfrente de nosotros. Entonces yo quisiera dejarlo como una invitación a profundizar en mi vida, en mi corazón, en pensar hasta cuánto necesito yo. ¿Realmente necesito esto que creo que necesito? ¿O
o tengo suficiente. Eso. Muy bien, me encanta. Yo tal vez me quedo con que veamos si tenemos falta de contentamiento. Veamos si tenemos falta de contentamiento. Y si ustedes han pensado en alguna vez que no pueden vivir menos de las posibilidades que tienen, busquemos esa raíz en el corazón. ¿Dónde está nuestro foco? ¿Dónde está nuestro centro? ¿Verdad? Y siempre regresemos a la palabra porque ahí está tal vez nuestro centro y no lo hemos encontrado de buena manera, ¿verdad? Y vamos a terminar con este episodio. Les agradecemos mucho a los que nos acompañaron hasta aquí. Quiero agradecerles mucho a Ricardo y a Michi por acompañarnos hoy y compartir respecto a estos 2 capítulos. Nos hacen falta 2 capítulos más únicamente. No se los pierdan, muchis. Están muy buenos. Este libro ha sido de mucha bendición para nosotros y estamos acompañándolos todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestro servicio dominical. En Comunidad de Fe les mandamos un gran abrazote y saluditos a todos. Bye. Saludos.